Bueno, buen día, un gusto estar aquí con ustedes. Somos parte de la Comisión de Mujeres en Ingeniería de Confedi. Yo soy Liliana Rama, María Teresa, ingeniera, y Martina nos acompañan hoy para presentar a Sandra Tocucci, que es rectora de la Universidad de las Artes. Fue coordinadora de la Red Universitaria de Género y contra las Violencias, RUGE. El tema de hoy que va a exponer es sobre violencia y equidad y la ley Micaela. Nosotros desde la comisión, obviamente, adherimos, te acompañamos, te vamos a escuchar. Y lo que nos preocupa en realidad también desde la comisión es el tema de las mujeres que tienen poco ingreso en las carreras de ingeniería. Entonces estamos bregando para que haya más y tratando de concientizar en las facultades de ingeniería, en las unidades académicas, para que se hagan actividades que pueda haber alguna intención más de las mujeres de buscar la carrera, que en realidad no sabemos si es que no está bien visualizada la carrera o si las mujeres tienen algún no falta de interés, pero seguramente les moviliza o alguna otra carrera, o no sabemos si algún mandato familiar o por ahí dentro de la educación anterior a la universitaria, puede haber algo que nos está trabando como para no seguir una carrera tan hermosa como es la carrera de ingeniería, ¿no? Hacer las ciencias exactas. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar al tema de violencia y equidad y te doy la palabra, Sandra. Buenos días a todas y especialmente a los varones que nos acompañan. Es muy importante para nosotros no quedar aisladas en estas comisiones. Es una cuestión a tener en cuenta y espero que se vaya ampliando el interés, porque además pareciera ser que las cuestiones que interesan institucionalmente respecto a cuestiones de género interesan solamente a partir de los conflictos que se dan en las universidades y que se empiezan a dar y se van a seguir dando mientras no se canalicen los problemas que aparecen por los cambios culturales que se van dando en la sociedad y que son incontrolables por parte de las voluntades políticas o de las voluntades, digamos, de poder, ¿no? Que simplemente las cuestiones de conflictividad se dan por las transformaciones y las transformaciones son generacionales. Y las transformaciones generacionales se plantean en el claustro de estudiantes siempre. Entonces, a medida que vayan apareciendo esas transformaciones, van a empezar a aparecer las demandas. Y bueno, y para eso vamos a estar acá hoy y en general en la red universitaria de género. Yo, como decía recién Liliana, hasta hace poco tiempo fui la coordinadora de la red. En este momento soy la representante por mi universidad en la red. Trabajamos muchísimo para que el sistema universitario tuviera un espacio institucional donde contener las cuestiones que se producen tanto por violencia de género como por falta de equidad o discriminación. No siempre son entendidas esas cuestiones en sus diferencias. A veces se le da más importancia a la cuestión de la violencia y en el sentido de la urgencia, es verdad que la violencia tiene que ser atendida en primera instancia, pero la idea que tenemos en la red es que si evitamos la discriminación, no va a haber violencia. O sea, la violencia es consecuencia de la inequidad o de la discriminación. Por lo tanto, empezamos a trabajar hace ya 1 año y medio en esta red con estas cuestiones como cuestiones prioritarias. Primero, institucionalizar el problema, o sea, dar una respuesta institucional a cualquier situación que se produzca en el ámbito de la universidad, en cualquiera de los claustros universitarios. En segundo lugar, trabajar con la idea de la capacitación como una actividad primera, de primer orden, de primera necesidad, para que se puedan distinguir las situaciones tanto de violencia en sus diferentes niveles de gravedad
como de inequidad o de discriminación, que son las que posiblemente luego generen la violencia ejercida por cuestiones de género o la denuncia también ejercida por quienes se consideran víctimas de la violencia de género y que a veces es una denuncia que tiene que ver con inequidad o con discriminación, pero es entendida como una situación de violencia interrelacional cuando en realidad es violencia cultural o violencia social. Este tipo de cuestiones son las que nos abocamos a trabajar en la red. Y para poder trabajarlo creamos determinadas comisiones que entendimos que eran las necesarias y separamos los temas en ese sentido, en lo que estaba diciendo antes. Por un lado está la Comisión de Igualdad, por otro lado está la Comisión de Transversalidad, que es ver esto que estábamos diciendo, que no se juntan las mujeres para hablar cuestiones de género, que no se junten los varones para oponerse, ¿no? Sino justamente transversalizar con cuestiones epistemológicas, con cuestiones de gestión, trabajar con cuestiones que logren dar batalla a los techos de cristal, que tiene que ver con uno de los aspectos que recién planteaba en el punto de la matrícula femenina en las carreras de ingeniería, pero que en realidad también tiene que ver con las graduaciones, que también tiene que ver con las constituciones de las plantas de profesores, que tiene que ver con las constituciones en los órganos de gobierno y en las autoridades ejecutivas de todas las universidades, no solamente ingeniería. En ese caso, estamos todas las universidades más o menos con las mismas estadísticas. Y ahora refiero a algunos números. La Comisión de Protocolo de Violencia de Género, que es la más específica y generalmente la primera que aparece como problemática. También aparece la cuestión de protocolo como primera instancia de solución y vamos a encontrar muchas veces casos que no se agotan o que no se resuelven solamente con la implementación de protocolos. Luego una comisión de capacitaciones que tiene que ver con la ley Micaela específicamente, y una comisión de prensa que es fundamental porque en realidad tiene que ver con la intercomunicación entre no solamente facultades y universidades, sino también otras redes y otros institutos o instituciones que trabajan con cuestiones de género, como el Instituto Nacional de las Mujeres u otras instancias de capacitación y de acción, de generación de políticas para estas cuestiones de género que nos interesan. La cuestión que les decía de la ley Micaela, para empezar por la capacitación, porque nos parece que es el primer punto, digamos, de trabajo o de acción en las universidades, en el sistema universitario, surge a partir de la propuesta de Yuyo García, que es el representante de la Universidad Tecnológica Nacional en la red de género. Cada universidad tiene una persona que representa a la universidad en la red de género y que es coordinada por una rectora. Y bueno, y Yuyo nos trae como novedad la ley Micaela cuando todavía la ley era un proyecto, cuando todavía no estaba sancionada. Y en ese momento la red la toma, la ley le parece a la red que es un elemento fundamental que las universidades nacionales adhieran a esa ley, porque la ley, a pesar del trabajo de Yuyo, no logra tener en ninguno de sus artículos la consideración de la cuestión universitaria. Habla de organismos nacionales, pero nunca hace una referencia específica al sistema universitario. Y como ustedes saben, las universidades tenemos autonomía y eso generaba una discusión respecto a si había que adherir o no a esa ley y si adheríamos, cómo funcionaba la autonomía en relación a esa adhesión. Esa fue la cuestión que trabajamos también en la Comisión de Relaciones Institucionales del CIN. Y finalmente el Comité Ejecutivo del CIN y el plenario hace 2 meses aprueba la adhesión a la ley en el marco de la autonomía delegada en el Consejo Interuniversitario Nacional, que es parcial, digamos, y lo que decidimos es que todas las universidades elaboren un plan de capacitación en el marco de la ley Micaela, asesoradas por la red universitaria de género, teniendo en cuenta que la red no es el Instituto Nacional de las Mujeres, sino la red la que, en el caso de las universidades, provee de material, de capacitadores,
o de evaluaciones que requieran las universidades nacionales. En el marco de su autonomía, las universidades, además de elaborar el plan de capacitación, lo aprueban, pero están obligadas a capacitar. Y la capacitación es obligatoria. Todos los participantes de la vida universitaria deben capacitarse en cuestiones de género. El modo en el que lo hagan depende de cada universidad, pero la universidad está obligada. Y también el CIN. Es decir, que rectoras y rectores tenemos que hacer capacitación. Empezamos por las autoridades del CIN, que somos las autoridades de todas las universidades públicas, no solamente nacionales, sino también universidades provinciales. En muchas universidades ya empezó el plan de capacitación, empieza el 3 de junio en la Universidad General Sarmiento, empezó la semana pasada en la Universidad Nacional de Río Cuarto, empieza en mi universidad en la UNA el 6 de junio y tengo un calendario que sigue después con diferentes universidades que van trabajando en planes que ya se ponen en marcha. ¿Qué hay, para mí, hablando de autoridades, digamos, qué hay de importante en la cuestión de la planificación y cómo se organiza? Que hay que tener conexión entre las áreas de género o las autoridades que están encargadas, digamos, de la cuestión de género y la red o alguna otra institución que tenga bancos de capacitadores, capacitadoras y planes o proyectos de capacitación, porque la capacitación cubre un espectro muy amplio. Como les decía antes, hay capacitación para estudiantes, capacitación para docentes, capacitación para las dos, pero también capacitación para autoridades. En el caso de mi universidad, entendiendo, partiendo de un trabajo en red, decidimos que la primera capacitación era para autoridades. Porque sí, bueno, en mi caso yo estoy muy comprometida con la cuestión de género, pero si las decanas, por ejemplo, o los decanos no entienden que la capacitación es una cuestión prioritaria para resolver otro tipo de cuestiones que aparecen como consecuencia de la falta de capacitación, es muy difícil que esa persona, que esa autoridad, consiga que estudiantes, docentes y abogados vayan a las capacitaciones, y ustedes saben que es difícil la obligatoriedad, o sea, hay que ir construyendo la obligatoriedad. Entonces, lo primero que hacemos es lanzar un proyecto de capacitación, un plan de capacitación, primero para autoridades, después para estudiantes, que son los que van a ir seguramente más masivamente por la cuestión generacional, después para no docentes, que van a tener capacitaciones organizadas con sus sindicatos, y después con los docentes. Y los cursos para docentes, en primer lugar, van a ser opcionales, o sea, van a elegir qué curso hacer, y vamos a ir haciéndolo a lo largo del año para que vayan primero los que desean ir y después se vayan sintiendo obligados a ir hacia el final de los cursos. Son tácticas nada más, pero que ustedes saben que institucionalmente hay que tener, porque si no lo que hay es resistencia. Y lo que también hay que trabajar institucionalmente es aflojar las resistencias para poder lograr que la capacitación se realice, porque a la fuerza no hay ninguna forma de capacitar. O sea, no podemos además ejercer fuerza cuando estamos quejándonos de la fuerza, ¿no? Entonces hay que ir por la persuasión. Y la persuasión tiene muchas formas y básicamente tiene que venir de la integración. O sea, si la mayoría de la comunidad universitaria hace capacitación, los que queden afuera finalmente es probable que vayan y acepten la capacitación. No pensamos en ningún nivel cognitivo para quienes en mi universidad y en las otras que ya empezaron los planes, no pensamos en ningún nivel cognitivo para los que no la hagan, sino más bien en un reclamo cultural, en una cuestión cultural, ¿no? Bueno, el que no lo hace se declara prácticamente en contra de trabajar las cuestiones de violencia, de equidad de género. Y prácticamente eso a la larga va a ser una minoría importante, una minoría que se va a destacar. Entonces, eso en principio. ¿Por qué pensamos que la capacitación es el primer punto, más allá de la atención de casos que van emergiendo, ¿no? Eso se va dando de manera simultánea. Porque hay un montón de situaciones de violencia y de inequidad que no son reconocidas por quienes las padecen, ni tampoco por quienes las ejercen. O sea, hay situaciones naturalizadas
de discriminación y de violencia que no son reconocidas como tales, porque están naturalizadas culturalmente. En el sistema universitario, igual que en el sistema educativo, hay una cuestión que hay que retrabajar desde nuestra perspectiva que tiene que ver con el encuadre docente. Hay cuestiones que durante mucho tiempo se definieron como parte del encuadre docente que por tradición se referían principalmente a un estudiantado de población masculina, por mayorías, porque en las universidades durante mucho tiempo la mayoría de la población fue masculina, a diferencia de las escuelas de nivel primario, por ejemplo, que desde hace ya prácticamente 80 años hay un nivel de presencia equitativa de género. Antes también era mayormente masculina. Entonces habría que hacer si les interesa, hay muchas estadísticas, habría que hacer una discriminación por región, por tipo de actividad, por clases sociales, etc., ¿no? Pero estoy hablando de números generales. En la universidad, hoy, actualmente, en el sistema universitario, la mayoría de la población estudiantil es de mujeres. Un 60% de las estudiantes de todas las carreras es femenina. No pasa lo mismo, como decían antes, en las carreras de ingeniería. Tampoco pasa lo mismo en las carreras como enfermería, donde la relación se invierte con la ingeniería, por ejemplo, porque justamente hay cuestiones culturales que asignan tareas o funciones o roles a los géneros, ¿no? Entonces, los ingenieros son varones y las enfermeras son mujeres. Luego siempre hay un porcentaje de mujeres que quieren ser ingenieras y uno de varones que quieren ser enfermeros, que tienen que atravesar una cantidad de dificultades mucho mayores a las de su otro género. Eso es lo primero que hay que considerar. Porque también aparece esta cuestión de si quiero puedo, la cuestión voluntarista, la cuestión individual, voluntarista o de mérito, que tiene que ver, pero tiene que ver en un punto y hasta un punto, nada más. Porque lo que se llama techo de cristal es el punto máximo al que se puede llegar por esfuerzo. Una vez que llegamos a ese punto, que es por esfuerzo, la barrera se pone imposible y en diferentes lugares y en diferentes ámbitos ese techo está más bajo o más alto, ¿no? Mi techo en mi universidad, en el sistema universitario, en mi universidad fue ser rectora, que prácticamente es el punto máximo, pero en el sistema universitario es ser presidenta del CIN. Nunca voy a ser presidenta del CIN. Por más que me esfuerce, por más que insista, por más que haga política, por más que me respeten, nunca en este momento y con esta constitución de autoridades de 90% de varones yo voy a ser presidenta del CIN. Lo sé. Bueno, tal vez hay mujeres que hasta que llegan a ese punto de opresión del techo no reconocen la cuestión de inequidad. Porque la inequidad va cambiando en relación a los ámbitos, lo mismo que otras cuestiones en relación a los ámbitos donde uno estudia, donde uno se desarrolla, donde uno trabaja, donde uno hace política, donde una es madre o donde una trabaja en algún otro nivel cultural. Hay muchas cuestiones que afectan a la construcción del techo de cristal y a las posibilidades de las mujeres de sobrepasarlo. Algunas, como decíamos, son estrictamente de género y otras son también de género, pero en función a los roles que las mujeres ocupamos en la sociedad, las tareas de cuidado, por ejemplo, respecto de la maternidad, de otras cuestiones que hacen que en un punto determinado desentendamos o desocupemos algunas tareas para priorizar otras, que tienen que ver con cuestiones de género, pero que no son directamente por discriminación en la universidad, por ejemplo, o en una carrera como ingeniería, y otras que sí tienen que ver con cuestiones de discriminación cultural en relación al rol o a la profesionalización en determinadas carreras. Si no, nos explicaría que hay mujeres, hoy hablábamos de eso, en medicina hay una cantidad de mujeres con una profesión que es demandante respecto de la competencia con otras tareas, como las tareas de cuidado, y eso se supera. En medicina el número de mujeres es cada vez mayor, de graduadas y de médicas, y en ingeniería no. Quiere decir que no es solamente un problema de las mujeres antes de entrar a estudiar, sino que tiene que ver con determinada concepción de ese rol o de esa cultura de que las ingenieras son pocas y en realidad es una carrera masculina, ¿no?
culturalmente está visto así. Cuestiones que se pueden hacer, la primera, insisto, es la capacitación. La capacitación interna de las universidades. No es raro que una mujer no quiera o no decida prioritariamente estudiar una carrera que culturalmente, incluso dentro de la universidad, se piensa como una carrera masculina. Es bastante común que los varones, por ejemplo, no quieran estudiar danzas, o no quieran en mi universidad, o no quieran estudiar teatro, pero sí quieran estudiar música, o quieran estudiar letras, o quieran estudiar no sé, folclore. Las danzas masculinas son más folclóricas en la universidad, pero las danzas clásicas no las estudian prácticamente los varones. Es lo mismo, pero a la inversa, digamos, ¿no? Porque es una tarea poco masculina bailar clásico. Entonces no hay varones que vayan a estudiar. Eso no quiere decir que no haya varones que deseen ir a estudiar esa carrera. Probable que haya mujeres que deseen estudiar ingeniería y que no puedan por barreras culturales previas a la universidad, pero que también construye como imagen la universidad. El perfil de la carrera, el perfil del estudiante, el perfil del graduado, ustedes saben, es una función de autoridades universitarias. No es una función de la sociedad externa a la universidad. Entonces, trabajar en esos perfiles es una cuestión principal. En la capacitación hay que ver cuestiones entonces de violencia pero también y de discriminación, pero también hay que ver cuestiones de política para incluir a las mujeres en los ámbitos que no están incluidas. Esto tiene que ver con lugares de participación, que no son solamente el gobierno, que también lo son, sino, por ejemplo, la evaluación. Tienen que integrar jurados de concursos, tienen que integrar jurados de evaluación de proyectos de investigación, tienen que integrar paneles en los congresos, tienen que tener lugar en la participación de las comisiones de referato, tienen que integrar, las mujeres también tenemos que integrar los lugares de participación en evaluación institucional. La mirada de las mujeres en esos espacios a la larga va a ampliar el horizonte de la participación femenina. Es cierto que los varones muchas veces tienen miradas similares y que pueden participar y colaborar en esa, porque nosotros tenemos que pensar, y lo pensamos en la red, que no se puede asimilar directamente el sexo a género. O sea, no es que todos los varones son machistas y todas las mujeres son defensoras de los derechos de las mujeres o feministas, porque no es así. De hecho, hay varones que defienden los derechos de las mujeres mejor que muchas mujeres. En realidad tiene que ver con la concientización o la cultura que hay en relación al análisis de este tipo de problemáticas. Y ahí me parece que también hay que trabajar, y sobre todo en las ingenierías, la cuestión de que los varones no sientan de ninguna manera que son el problema ellos solos, y por otro lado no se sientan atacados. Esto lo hablamos siempre con Yuyo. Y por otro lado, para nosotras es fundamental que seamos que toman la palabra también cuando no nos escuchan a nosotras. Yo le contaba anécdotas en el CIM, por ejemplo. Yo digo, hay que trabajar, no hablo de género en este caso, porque cuando hablo de género me entienden y me escuchan y todo el mundo habla. Pero si yo llegara a hablar de una cuestión institucional, una opinión en relación a cómo actuar frente a un decreto presidencial o sobre... prácticamente es como si no hubiera hablado. Entonces yo muchas veces le tengo que pedir a algún rector que por favor diga lo mismo. Y yo ya sé que es ese rector que dice lo mismo, todo, ¡ah, qué buena idea! Como dijo el rector tal, hay que hacer esta idea. Esa idea dicha por la misma idea, dicha por un rector, es escuchada por otros 50. Y hay un punto en el que las mujeres tenemos esa ventaja, que ya sabemos que no nos importa quedarnos con la autoría, porque lo que nos importa es que se resuelva la situación. Una diferencia muy grande también con algunos colegas, ¿no? Y bueno, y en este caso creo que también tenemos que tener la inteligencia de que los varones que vengan a acompañar o que pretendan generar políticas de inclusión, de equidad y de erradicación de la violencia, nos acompañen a las mujeres lo que más puedan acompañarnos, sobre todo con los varones, pero también con las mujeres.
también con algunas mujeres que son meritócratas respecto de las cuestiones de género. Yo escuché un montón de rectoras, por ejemplo, decir, en la historia, no ahora, por suerte las rectoras están todas con otra posición respecto de la cuestión de género. Pero históricamente hubo otras rectoras que decían, por ejemplo, que no había discriminación de género, que hacía muchos años que no había discriminación de género y que las mujeres que querían podían tranquilamente, como ellas, llegar a ser rectoras. Bueno, no es así. Nosotros sabemos que así como hay un 60% de matrícula femenina en estudiantes, hay un 60% de matrícula femenina en el claustro docente. Pero ese claustro docente, la mayoría de las mujeres se encuentran en los cargos de auxiliares. En los cargos de profesores y sobre todo de titulares, el porcentaje de mujeres es de menos del 25%. Por eso no hay autoridades ejecutivas mujeres. Por eso somos 6 rectoras en 60 universidades. No es que no nos esforzamos lo suficiente para ser rectoras, sino que no pudimos acceder a los cargos de mayor jerarquía en la carrera docente. Esas son las cuestiones que hay que revertir. No poner un cupo de rectora, sino trabajar con que el claustro docente permita, digamos, la apertura, y sobre todo eso se consigue con jurados y con modificaciones curriculares, que es la otra cuestión que trabajamos en la red, para que los programas tengan perspectiva de género. Eso también hay que trabajarlo en las capacitaciones. Ustedes me preguntarán, pero si yo soy física, ¿cómo hago para tener perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género no es contenidos, no tiene que ver con los contenidos. La perspectiva tiene que ver con el lugar de la enunciación, ¿cierto? Con el lugar desde el cual se plantea la materia. ¿Ves? En física hay cuestiones de género. Madame Curie sería una cuestión de género. Por ejemplo, entonces ponerla en una unidad casi separada, trabajar no solamente lo que ella consigue como descubrimiento científico, sino lo que le cuesta hacer que la academia le reconozca a ella, lo que le cuesta hacer que la universidad la designe a cargo de la cátedra, a ella por ser mujer. Por eso hay que contarlo en el ámbito del aula. ¿Por qué no contarlo? Si es parte del trabajo, es parte de la dificultad, sobre todo de las mujeres. Entonces, esas historias también hacen que las mujeres no elijan determinadas carreras, ¿no? Esas historias que se saben que tienen dificultades, y bueno, y hay mujeres que entre lo que la familia le dice y la expectativa que se ve y la dificultad y la capacidad después de ser madre, de trabajar en diferentes lugares para conseguir la carrera, de encima tener pocas posibilidades de llegar a ser titular de cátedra, hay muchas mujeres que abandonan incluso la carrera docente y se dedican más a la carrera profesional porque les da más, digamos, nivel de vida, mejor nivel de sueldo, por ejemplo, ¿no? O mejor calidad de vida. Entonces hay pocas docentes. Claro que va a haber pocas docentes. La docencia, ustedes saben, el nivel universitario, sobre todo en determinados momentos, se transforma en un segundo trabajo, muchas veces. Pues las dedicaciones simples nos permiten otra cosa. Si vemos los porcentajes de dedicación exclusiva que tienen los titulares varones y las titulares mujeres, ya encima que son pocas las titulares mujeres, es inmensa la diferencia también. La mayoría de las dedicaciones exclusivas las tienen los varones. Y las mujeres trabajan entonces en dos lugares diferentes casi siempre para poder tener un nivel de ingresos que le permita sostener algunos aspectos de la economía. Entonces, también tiene esa dificultad. Hay menos profesoras, mujeres, menos titulares y menos profesoras. En los casos de las mujeres que pasan, porque entonces los varones dicen, lo que pasa es que eso pasa porque se van cuando están en etapa de maternidad, la etapa de la maternidad. No es verdad eso, porque si en la etapa de la maternidad las mujeres tenemos las posibilidades de considerar nuestra carrera de la misma manera que tienen los hombres, nos quedamos, o sea, no dejamos de trabajar por ser madres, las mujeres. El problema es que tenemos que elegir determinadas condiciones, y si las condiciones son muy difíciles, no las podemos elegir. Esa es otra cuestión que también hay que tener en cuenta. Digo, cuando queremos que haya de verdad una población en aumento, ¿no? Si es verdad eso también, si importa eso, tiene que haber políticas muy claras. Y luego la cuestión de la capacitación
opera directamente sobre la determinación de las cuestiones de violencia, que se vincula directamente con los protocolos. En ese sentido, también en la red trabajamos con un modelo de protocolo de violencia de género. Es un tema que sí empieza a despertar mucho interés entre las autoridades, porque como decía al principio, se generan permanentemente denuncias mediáticas o denuncias institucionales en relación a cuestiones de violencia de género. Y ahí lo que aparece, esto sí es un momento de generación de masa crítica que tenemos en las redes de género, en las universidades, que hay redes ya anteriores de investigadoras y de trabajadoras en cuestiones de género, porque hay situaciones que se empiezan a dar como novedosas y que no están del todo clasificadas, digamos, para decirlo de alguna manera, en términos de qué nivel de violencia, o si es violencia o no es violencia, si es discriminación leve o grave, o si hay que trabajar con sanciones o no trabajar con sanciones. Se empiezan a dar situaciones complejas que en la red no aceptamos, ponemos en cuestión, que tienen que ver con los linchamientos mediáticos, pero también entendemos que esos linchamientos mediáticos son el resultado de la falta de canalización institucional. Si las universidades tenemos canales institucionales para aprobar la intervención de algún grupo calificado para evaluar situaciones de género, es probable que ahí, digamos, en esa contención, se termine resolviendo el problema. Ese problema se puede resolver por dos vías, o por la vía, otra vez, de la reflexión, la mediación y la capacitación, si es una situación de discriminación leve, por ejemplo, con las disculpas del caso, con el compromiso de los profesores o de los no docentes, de no repetir ese tipo de situaciones, o por la vía punitiva, en el caso de acciones más severas. Y de todas maneras, en el caso de acciones severas, hay delitos ya, ¿no? Pero pueden ser leves, pueden ser medios o pueden ser graves esos delitos. Y también ahí se revisan los reglamentos de juicios académicos, se revisan los regímenes de convivencia por parte del Consejo Superior de cada universidad. Pero cada protocolo tiene que atender el marco normativo que la universidad tenga y tiene que generar también la posibilidad de pensar o repensar esos marcos normativos en el caso de situaciones de género. Se pueden hacer en el protocolo de género de nuestra universidad. Nosotros, teniendo en cuenta el convenio colectivo de trabajo y el reglamento de juicio docente, así como el reglamento del convenio colectivo de los no docentes y el reglamento de convivencia no docente, logramos establecer unas pautas desde el programa de género de lo que serían faltas graves, leves y medianas. Eso es muy importante porque no está claro. Hoy en día, cuando no se canaliza institucionalmente, estudiantes o docentes o no docentes denuncian cuestiones como severas, como muy graves, que a veces son situaciones de micromachismo, por ejemplo, naturalizadas. Esas situaciones hay que atenderlas, pero de otra manera. Entonces hay que tratar de generar un lugar de discusión y de mediación para trabajar, que puede ser un programa de género, que puede ser una cátedra abierta, que puede ser una dirección de género, que puede estar en conexión con la red, por ejemplo, con cualquiera de las redes de mujeres que tienen ya un trabajo y una masa crítica en relación al tema. La cuestión del protocolo, en cambio, se trabaja directamente con las organizaciones jurídicas y de sumarios de cada universidad, como lo tenga prevista la universidad. ¿Quién determina si es un caso para la parte jurídica o para la parte de trabajo cultural o de trabajo, digamos, de capacitación? Y el protocolo lo tiene que decir eso también. En el caso de nuestra universidad, que está enmarcada en estas cuestiones de la red, creamos un equipo de referentes constituido por profesores o profesionales invitados que tengan una experiencia en relación a casos clínicos en cuestiones de género, investigaciones en cuestiones de género, psicólogos, psicólogas y trabajadores sociales, también para evaluar las políticas
¿Te puedes acercar un poquito más? Sí. Por la grabación. Ahí. Sí, gracias. Entonces, ese equipo de referentes atiende lo que se llama consultas o denuncias. No está definido si son consultas o denuncias. Quien quiera escribir una situación o lo que fuere, lo escribe a un repulsero, un mail, lo recibe el equipo de referentes, lo analiza en conjunto y pide asesoramiento si no entiende, si no es una situación con ningún antecedente o claramente reglamentada. Generalmente la consulta se hace a la RUGE, pero también se puede hacer al Instituto de la Mujer o cualquier otro instituto, y determina si es un caso para sumariar, digamos, y se crea la instancia de sumario especial, que implica una instrucción diferente y más rápida, porque lo otro que aparece es que la demanda es que no se puede demorar la investigación. Entonces se crea una instancia de instrucción específica para cuestiones de género. Si no es una cuestión grave, en el sentido que no constituye un delito, y sí es una cuestión discriminatoria, o sea, una falta, igual es una falta, digamos, y hay que resolverla, va a tratarse por la cuestión del programa de género y se trabaja con la relación interpersonal que sea o grupal que sea, y sí se manda a capacitar obligatoriamente, en ese caso, a quien sea estudiante docente en un momento, y al curso que le dictan ese protocolo, ¿no? Porque hay diferentes cursos. El curso de capacitación de violencia de lenguaje, de violencia directa, de violencia física, de acoso psicológico, de cuestiones de violencia doméstica. Hay muchos cursos. En el caso de que haya alguien denunciado o denunciada, hay mujeres denunciadas también, no es la mayoría de los casos. Y también las denuncian por ejercer violencia contra las mujeres por ser mujeres o contra personas que no tienen un género heteronórmico, digamos personas trans, travestis, etc., que también hay mujeres que discriminan fuertemente, así como hay varones, hay mujeres que discriminan fuertemente a lo que se llama géneros disidentes. Entonces también existen esos problemas y van a empezar a aparecer esos problemas porque ya aparecen, digamos, socialmente y empiezan a aparecer en las universidades también. Entonces esos temas tienen que ser tratados por gente que entienda sobre cuestiones de género. No puede ser tratado por un secretario legal que nunca trabajó la cuestión de género. Esa es una gran disputa que hay en el sistema universitario. Tiene que haber un asesoramiento en relación a las cuestiones de género. Porque puede no haber un delito tipificado, pero sí puede haber una situación de discriminación. Hay que recordar que en el Código Penal lo que está tipificado es la violencia de género, pero del hombre hacia la mujer. Por eso. Exactamente. Ha habido casos en las universidades de violencia entre mujeres y otros géneros o entre mujeres. Pero si hay delito y ya es asegurado. Es complejo el tema, por eso digo, hay un montón de situaciones que se pueden producir en las universidades que no están tipificados en las leyes. Ni siquiera en los protocolos que las propias universidades construimos. Por eso que tiene que haber un espacio para trabajar los casos que vayan apareciendo, y en ese sentido la red del CIN se constituye como un lugar de consulta. La comisión, la otra comisión que hay, que la tenía acá y acá ya la dibujé, es la de casos clínicos. En la comisión que se ocupa de trabajar lo que se llaman casos clínicos, que son casos que no están previstos porque no aparecieron antes, digamos, como denuncias tipificadas o que se pueden encuadrar dentro de las normas. Y vamos viendo cómo trabajar con esos casos que a veces después se repiten en otras universidades y que entonces tenemos esa masa crítica que puede ayudar a resolver situaciones que ya pasa eso. Mi propia universidad tuvo casos que no eran imaginables y que llamando a la red habían ocurrido en otras universidades y te dan herramientas en la red como ideas, digamos, y herramientas como para resolver ese caso en lo inmediato. Después hay que modificar muchas veces
normativas o lo que fuere. Pero la idea de que el protocolo de género contra las violencias debe ser una herramienta que no puede quedar aislada solamente en un lugar jurídico, sino que tiene que estar vinculada con un lugar que trabaje políticas de género para lograr equidad y análisis de casos, etc., es fundamental. Para mí no alcanza con el protocolo. El protocolo es una cuestión que básicamente se trabaja para los casos graves, que funciona muy bien para los casos graves. Un caso clínico, digo, voy a poner un ejemplo de los que se trabajan dentro de la red. En mi universidad hay mucho trabajo con el cuerpo. Ustedes tienen que imaginar que cada universidad tiene diferentes situaciones posibles. En derecho, por ejemplo, la relación entre el docente y el estudiante física es prácticamente nula. La violencia o la discriminación normalmente sean por la palabra, ya sea de manera directa o de manera virtual, hoy que es también una cuestión bastante común. En mi universidad hay una relación más directa con el cuerpo. En teatro, por ejemplo, o en danza, la relación es más todavía que en música o en alguna otra actividad. Un caso en artes del movimiento, en danza, donde un profesor pidió a los estudiantes que hicieran un ejercicio y como castigo o desaprobación les hacía sacar una prenda cada vez que se equivocaban. En uno de los casos, una de las chicas se fue quedando casi sin prendas y a la hora de volver a equivocarse el profesor le pidió que se sacara algo y ya no tenía mucho más para sacarse más que la ropa interior y la chica se negó adelante de todos los compañeros, ¿no? Se negó. Es un caso grave, estoy diciendo, ¿no? No es común eso. De hecho fue exonerado el profesor. Fue muy grave la situación. La chica se negó y él la desaprobó. La hizo salir del aula, la desaprobó, ella se fue llorando, en realidad no fue a hacer la denuncia ni nada, ¿no? Porque era su profesor, porque lo mezcló como una evaluación con la pauta, muy perversa la situación, porque él tenía el poder, claro, él tiene el derecho de elegir cómo evaluar, ¿no? Y la libertad de cátedra, todas las cosas que salieron, el método pedagógico, es un método pedagógico, decía, y hay libertad de cátedra, porque usaba argumentos universitarios. Bueno, y entonces ese estudiante salió llorando, la decana, que por suerte además es una mujer muy sensible a estas cuestiones, la encuentra, le pregunta, le cuenta y le dice, escribime una nota describiendo lo que pasó, y ahí empieza un sumario, digamos, que termina en la exoneración. Porque además él insiste en que eso es parte de su encuadre, ¿no? Con lo cual, o sea, si él hubiera dicho, bueno, me voy a capacitar, tengo que repensar la forma de dar clases, esto no es natural, etc., pero no. Él insiste en que su programa no lo va a cambiar. También pasó con una cátedra con blackface, que es otro tema que tiene que ver con la discriminación por raza. Pasó lo mismo. Pero digo, las cuestiones discriminatorias están muy enraizadas. En estos casos se ven más porque aparece el trabajo con el cuerpo, ¿no? En otros casos se ven menos porque la cuestión del cuerpo queda relegada a la cuestión intelectual solamente. O sea, queda siempre la cuestión de la palabra. Pero el cuerpo nunca desaparece. El cuerpo siempre está. Cuando vemos profesores que les dicen en derecho, a vos la rubiecita del fondo, ¿no? El cuerpo está. La descripción se la hace a una chica, a un chico no le va a hacer esta descripción, ¿no? O cuando le vienen a preguntar, hoy hablábamos también de casos que son muy comunes, ¿no? Chistes que les hacen los profesores a las estudiantes. Bueno, yo también lo voy a dejar que no presente, soy el práctico, pero ¿yo qué gano a cambio? ¿No? ¿Qué me das a cambio? Es muy claro lo que pide. No importa que sea un chiste. A los varones no les dicen que es un chiste. Esas diferencias, es cierto que no hay que punirlas, que no vas a exonerar, o que no vas a suspender, o que no vas a... Pero por lo menos tenés que hacer que se capacite ese profesor, que revise su encuadre, que desnaturalice esa situación. Porque las mujeres no soportan más esas situaciones y las empiezan a denunciar. Y cuando no encuentran en la universidad ninguna escucha, lo hacen por internet.
o pasan los mensajes de celular, como pasó en la Universidad de Córdoba, que pasan los mensajes que entre los docentes se hacían respecto de chistes también sobre mujeres y se usaban en el diario. Y después, quien sea tiene que salir a resolver la situación. ¿Y quién es ese quien sea? Entonces, bueno, ahí hace falta la técnica de la capacitación, la red, para tener instancias de mediación cultural. Eso es lo que básicamente estamos trabajando. Mediación cultural. Tampoco la punición, nosotros no somos punitivistas, hay que evitar el castigo extremo todo lo posible, sobre todo en cuestiones que culturalmente todavía no son concebidas como crímenes o delitos, y en las que sí son concebidas, sí, directamente la cárcel. O sea, la violación tiene que ser trabajada como una cuestión política. Y yo con eso dije lo que me parece que es interesante, que a ustedes les despertará algún tipo de inquietud o lo que sea. El resto me gustaría que fuera más un diálogo que una exposición. ¿Alguien preguntaba? Nosotros en la carrera de Ingeniería Informática no tenemos muchas mujeres, ¿no? Y lo que vemos en la conformación de grupos de trabajo, por ejemplo, no puedo generalizar porque tal vez habría que hacer un estudio más serio al respecto, pero vemos una autorrelegación de algunas chicas hacia cierto tipo de roles y esa especie de cuestión acomodaticia de los varones a despejarle que asuman ese rol, sí, en vez de decirle te animás, probar, digamos, programar, escribir un código es probar, equivocarse, digamos. Animate, digamos, y en cambio a veces le dejan, no, vos escribís el informe, yo programo. Escribir el informe, secretaria es una... Sí, yo ahora estuve con un chico, que hace poco me reuní con un chico que está haciendo un trabajo muy laborioso, le dije, vos te estás quemando, no estás llegando a los términos, y yo estimo que no estás pidiendo ayuda, no sabes pedir ayuda a tus compañeros, tu compañero y compañera. Seguro que ellos quieren ayudarte, quieren saber qué vos estás haciendo. Pero ya no está en duda tu capacidad de conocer la herramienta, el lenguaje. Ahora tienes que aprender a hacer funcionar el equipo, distribuir roles, darle la oportunidad a tus compañeros también para que hagan cosas, tus compañeros. Bueno, eso que vos estás diciendo tiene que ver con los programas con perspectiva de género, por ejemplo. Los docentes tienen perspectiva de género, la metodología es parte del programa. Y en la metodología se pueden asignar roles diferentes a los roles establecidos culturalmente. Lo que vos decís, es así, yo en el CIN las comisiones redactoras las integro todas. Esas todas. Siempre me proponen, todos se acuerdan de que yo fuera a la comisión redactora, porque más que letras y sé escribir, además de ser mujer, sé escribir. Pero la verdad es que vos hablas de, por ejemplo, de autorrelegación. Y lo que quisiera que pienses es que es una relegación cultural. Sí, pero ves que lo tenemos igual incorporado. Sí, está incorporado. Hay que revisarlo todo el tiempo en el lenguaje. Porque no es autorrelegación, es relegación cultural. Y la cultura es responsabilidad de las mujeres también, pero sobre todo de los que mandan, ¿no? O sea, la cultura está organizada con patrones masculinos simplemente porque tienen más poder. Eso no quiere decir que no haya varones dispuestos a jugar, digamos, otro rol y a acompañar a que las mujeres juguemos otro rol. Y como decía antes, tampoco quiere decir que todas las mujeres tengamos la conciencia y la determinación de jugar otro rol, o que algunas inclusive no estén en contra del crecimiento de las mujeres. Pero en este proceso de incorporación de mujeres a la universidad, lo otro que vos dijiste que me parece interesante es que no sabes muy bien estadísticas, etc. En una universidad que se propone como política el cambio de la matrícula en relación a la proporcionalidad de géneros, habría que ver la cuestión de un observatorio, ¿no? En ingeniería, quiero decir. Sí, bueno, yo soy de la Universidad Jauretche, trabajo como docente en el Instituto de Ingeniería, pero soy socióloga. Y bueno, justo se dio la casualidad de la vida de dar una materia de las sociales en ingeniería y que el director del instituto, Miguel Vinto, se interesara por la cuestión de las mujeres en ingeniería.
me pidió que armara alguna estrategia y justamente lo primero, como socióloga que soy, lo primero que empezamos a hacer es una encuesta para relevar. Bueno, ustedes saben que la Universidad Jauretche tiene alguna particularidad con su población, entonces tenemos mucha primera generación de universitarias, con lo cual la tradición familiar vinculada a la ingeniería no estaría siendo una clave de lectura para ver por qué las chicas están en ingeniería, pero queremos ver qué tiene que ver la trayectoria educacional anterior, un poco qué es lo que sucede dentro del trayecto de la carrera, qué es lo que las limita, cuántas materias tienen aprobadas, digamos, en tantos años sería un indicador para ver qué tiene que ver con las cuestiones de cuidado en poblaciones más desfavorecidas. Muchas estudiantes niñas plantean que cambien de horario porque el jardín de infantes, porque los hermanitos más chicos. Tratar de ver, digamos, el largo aliento que significa la trayectoria y sobre todo lo que nos interesa bien mirar es el sostener la trayectoria dentro de la carrera. Y después lo que hablamos con la compañera antes de empezar, que vemos que tiene mucho que ver con la inserción laboral a posteriori, cuánta confianza hay en que van a poder ejercer su profesión de ingenieras. Y a la vez entrar un poco en las trayectorias y las experiencias de las mujeres para entender qué pasa a nivel sociodemográfico con esta poca inserción de mujeres en ingenierías. No vendría a ser una cuestión de que no tienen interés las chicas en estas carreras, sino que la discriminación es fuertísima, incluso cuando ya decidieron por una carrera, se animaron a inscribirse en ingenierías, sucede dentro del aula. Tuvimos una capacitación para docentes y el docente de taller de ingeniería planteaba esto, pero yo no sé qué hacer con las chicas porque ellas se ponen atrás y no experimentan. Y yo les digo que lo tienen que hacer, lo tienen que ser las mejores ingenieras, porque como son mujeres no van a conseguir muchos trabajos. Entonces tienen que ser mejores que los varones para conseguir trabajo. Casi que se van. Pues yo le decía eso, con ese discurso, ¿sabes qué? Una presión tan grande, encima que tienen que, digamos, traspasar un montón de dificultades, además tienen que ser las mejores. No. Directamente cuando observes, digamos, que hay esa división sexual del trabajo en el aula, decides que intercambien los roles. Bueno, por ejemplo, esa metodológicamente está en el programa la responsabilidad. Empezar a pensar herramientas para estas intervenciones, pero es tal cual lo que vos decís, la capacitación es hacia todo el espectro, estudiantes, docentes, no docentes y autoridades para que piensen planes ya de acción. Bueno, por suerte vino, digamos, desde la autoridad, y esto que vos decís tal cual, yo tengo permiso para preguntar y hacer cualquier cosa, porque tengo el aval del director del instituto. Es que vos pensás que si nosotros, por ejemplo, en mi universidad, conmigo como rectora, que me ocupo directamente yo con la gente del área de género, porque para mí es un tema, me cuesta. Me cuesta que la gente vaya bien antes, ¿no? Como si en sociología, como las artes es, junto con las humanas y las sociales, la más sensible a cuestiones de género. Y cuesta muchísimo, pero muchísimo. Entonces imagínense en una universidad donde está mucho más ausente el tema y la problemática y con una autoridad que tiene más dificultad todavía en relación a las comunidades. Pero yo creo, estoy segura, porque ya lo veo venir y porque sociológicamente se va dando que las nuevas generaciones van a empezar a llamar la atención sobre esta cuestión y no se va a poder seguir mirando por un costado. Ni los profesores, ni las autoridades, ni los no docentes, ni nadie en la comunidad universitaria, y primero se va a dar en las universidades, porque es donde va llegando, digamos, cualquier sujeto que decida estudiar en una universidad tiene una decisión tomada, aunque sea estudiar en una universidad, aunque no sepa qué carrera quiere hacer bien, tiene esa decisión tomada y va a ser difícil, digamos, que cambie esa decisión en un contexto donde le dicen que tiene que luchar por las decisiones y sobre todo si hay cuestiones de género en el medio. Así que yo creo que las nuevas generaciones van a obligarnos a los que todavía tenemos algún tipo de resistencia a ocuparnos de estas cuestiones, ¿no? Yo creo que ya llegó, sí. Y ya hay muchos que nos hemos dado cuenta de esto de la obligación
porque se nota que de afuera nos llega, pero hay otros que directamente no se nos da cuenta sin ver la obligación desde afuera, sino desde adentro, mirando el panorama que tenemos, que estamos obligados a darles el paso, el espacio y la posibilidad de que logren lo que realmente desean hacer. El tema es, lo desean hacer. Tenemos que ir un escalón más abajo, meternos en la parte de secundario o de instituto para realmente decirles las estamos esperando. Vengan, esto lo pueden hacer. Y sí hablar mucho con los docentes. Y sí el tema de los equipos de trabajo, que se forman grupos de trabajo, no equipos de trabajo, donde alguien hace algo y le está dando las directivas a los demás, que no ha hecho porque ya lo hace un trabajo que no es cierto, y que no se cumple realmente el objetivo de lo que sería un equipo de trabajo. Pero bueno, también estamos viendo y están en marcha nuevos cursos de capacitación para docentes, con capacitadores de capacitadores, donde estamos tratando de intervenir y llegar hasta todos los docentes, los máximos, también estuvo que comentabas, hay docentes que yo esto lo entiendo pero no lo acepto, eso también existe, lo he escuchado, pero bueno, pienso que llegado el momento todos se van a tener que aprender y realizar el cambio que está con nosotros. Cambió el afuera, cambió el estudiante. Parece que como autoridad lo que tenemos que tener en claro es que haya dentro de la institución un lugar donde atiendan a las mujeres, porque este es un problema de cambio importante en la sociedad, que la mujer ya no acepta falta de respeto, ya no acepta el maltrato, y debe ser tomado desde la institución, porque nadie quiere escrache. Si estamos buscando la equidad y un ambiente favorable de estudio y de trabajo, tenemos que ver de qué manera las escuchamos, particularmente a las estudiantes, que son digamos, las de menor poder dentro de nuestra facultad. Por ejemplo, una estudiante que me vino a hablar a mí, porque un no docente, un grupo de no docentes la ven pasar y dicen que porque tienen un estudiante que va a estudiar, tolerar que una persona le haga sentir incómoda en su ámbito. Pues esos son lugares que tienen que estar institucionalizados justamente para crear un clima de equidad, de respeto entre todas los integrantes de la comunidad. No sé si alguien, creo que lo había pedido, pero... No, solamente un comentario respecto a los estudiantes en la escuela secundaria y las estudiantes. En el caso de algunas ingenierías es muy fuerte la diferencia en el desempeño si vienen de una escuela técnica o no. Y entonces lo previo de lo que pasa en la familia, de si una chica va a ir a una escuela técnica puede haber tenido incidencia, pero ya cuando toma su propia decisión de que quiere venir a la universidad y quiere seguir una carrera de ingeniería, se encuentra con una desatención por parte de los docentes que no acompañan esa diferencia de nivel, y que también se ve con los varones que hicieron la escuela técnica, pero más todavía lo siente la chica. Y bueno, y se ha dado el caso de que teniendo yo soy secretaria académica, entonces teniendo una autoridad mujer como que confían en contar eso y para buscar la herramienta. Así que sí, el tema de que esté en sintonía tanto la parte de las autoridades como el cuerpo de docentes es fundamental para poder llevar adelante. Yo te quería hacer una pregunta respecto a los cursos. Cuando vos hablabas de estos cursos diferenciados de acuerdo a el tipo de cambio cultural en el que hay que focalizar, ¿esos cursos los brinda la RUFE o los estás planteando como para que cada Ahora iba a hablar de eso. Cada universidad arma su plan de capacitación. La Secretaría de Políticas Universitarias, a partir de que la RUGE dice que sí adhiere a la ley Micaela y que las universidades lo tienen que hacer, lanzó esta semana una convocatoria para fortalecer desarrollar o fortalecer protocolos. Dentro de los protocolos, por ejemplo, la universidad dentro del protocolo tiene la capacitación.
obligatoria. Hay otras que no, hay otras universidades que no. Entonces hay una parte de esa convocatoria que financia cuestiones de capacitación y o implementación de otro tipo de cuestiones vinculadas a erradicar la violencia de género o a la equidad. Esta convocatoria es de un proyecto por universidad y no se difundió lo suficiente. Entonces con la RUGE estamos tratando de difundirlo, pero ¿cómo lo difundimos generalmente nosotras? A cada universidad a través de la representante que tiene en la red. A mí Yuyo, que es el representante de la UTN, me dijo aprovecha la reunión del Confedí para que todas o todos los que estén en esa reunión interesados en el tema se enteren de que la universidad tiene la posibilidad de presentar un proyecto que va a ser financiado hasta 200.000 pesos. No es una fortuna, pero nos acompaña, digamos, en el gasto de la capacitación. Por ejemplo, para poner un ejemplo, no te alcanza para armar un observatorio. ¿Pero eso es por universidad? Por universidad. Y bueno, eso es lo que nosotros preguntamos. Esto lo decide el gobierno, Esto nosotros preguntamos. Bueno, le vas a dar 200.000 pesos a una universidad que tiene una sede con, no sé, 4.000 alumnos y lo mismo a una universidad que tiene 600.000 alumnos en no sé cuántas sedes. Y bueno, dijo, no, el máximo de 200.000, o sea, que tiene 4.000 por ahí le dan 10.000. Pero por lo menos hay que empezar. Pero no importa, porque saben que nos pareció un triunfo que dedicaran presupuesto para esto. O sea, lo metieron, lo que hicimos fue meterlo en la agenda, vamos a decir así, ¿no? Lo metimos en la agenda. Después habrá que ir peleando por el presupuesto, pero primero habría que ponerlo en la lista de financiamientos, ¿entienden? Eso no estaba. Esto está en la página web, está en la página de la Secretaría de Políticas Universitarias y búsquenlo así: desarrollo de protocolos para la prevención e intervención ante situaciones de discriminación y o violencia de género. Ese doc me lo pasó Norma, lo podemos viralizar Sí, lo a podemos toda la viralizar. facultad. Sandra, Con el Y termino nada más que para contestarle a ella. Hay instituciones que financian capacitación. Hay que gestionarlas desde las universidades. Por ejemplo, nosotros estamos gestionando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un programa de capacitación en algunas cuestiones, que no son universitarias, pero que igual funcionan muy bien en el ámbito universitario. Por ejemplo, como violencia doméstica. Hay un montón de casos de mujeres que llegan a la universidad siendo víctimas de violencia doméstica y que no sabemos qué hacer, porque no cuentan o no violan. Y ahí hay un protocolo muy claro de cómo actuar ante determinadas conductas o síntomas o manifestaciones, cómo hablar, cómo orientar, dónde ir, etc. Esto es el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, pero hay un montón de otras instituciones. La red tiene, busquen en la RUGE o llamen si necesitan o vengan a las reuniones. Ustedes tienen en cada universidad una representante o un representante en la red. Busquen que la información de todas las instituciones que ofrecen capacitación gratuita y además pueden generar cursos con los sindicatos que tienen presupuesto de capacitación para estos temas y además la universidad puede financiar cursos de capacitación. Nosotros podemos recomendar, tenemos lista también en la red de capacitadores en cuestiones de género por diferentes temas y cuestiones, ¿no? Cuestiones de violencia, cuestiones de equidad, cuestiones de protocolo de gestión, cuestiones de indicadores, varias cuestiones. Pueden hacer capacitaciones donde en el área que cada universidad determine que es un área crítica. Porque tenemos un par de minutos antes de la foto y justo te quería pedir algo concreto, pero ya lo estás diciendo, respecto a la RUGE, si a lo mejor tiene un repositorio de cursos que ya dictaron o que ya organizaron o de casos clínicos, porque uno no está buscando el extremo y ojalá que no nos toque situaciones de violencia grave, pero a lo mejor hay pequeñas situaciones cotidianas que ya están tan incorporadas en nosotros que no nos damos cuenta que es una violencia hacia la mujer. ¿Eso hay en algún repositorio en la
Sí, hay material en el repositorio. La RUGE en este momento está como es nueva, de un año y pico, está construyendo un sitio, pero tenemos el SIM, digamos, es el que recepciona los mensajes. A la persona que hay que escribirle es a Vanessa Vázquez Lava, que en este momento es la coordinadora del comité ejecutivo de la red. Entramos en el SIM, en la página del SIM, Sí, y ahí está. y le escriben sí, hay un mail, ¿no es cierto? ¿Lo tenés? Sí, ahora como lo Lo que tenés. podemos hacer es Que Norma se lo pase a comunicarnos Vanessa. con Vanessa o yo me comunico con vos, Sandra, Sí. para que me pasen toda esta información y nosotros empezamos como servicio comunitario, en principio a transmitirlo desde nuestras redes de Confedi a todas las facultades y luego que puntualmente cada facultad interesada se comunique por su lado, pero arrancar mandándoles toda la información que haya. Para que sepan, las personas responsables son, o sea, el comité ejecutivo de la red se compone por una representante por CEPRES. ¿Sí? Entonces hay una representante en cada región. En el CEPRES metropolitano, la coordinadora es justamente la representante del CEPRES metropolitano, que es Vanessa, de la Universidad Nacional de San Martín. En el CEPRES Cuyo es Cuyo, la Universidad Nacional de Cuyo. En el metropolitano hay dos CEPRES que tienen doble representante por cuestión de volumen de instituciones, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el NOA, la Universidad Nacional de Jujuy, en la Patagonia, en el CEPRES Sur, la Universidad Nacional de Patagonia Austral. Sí. En el bonaerense, la Universidad Nacional de La Plata, en el NEA Misiones y en el Centro Rosario. Esas son las representantes, o sea que también se puede comunicar con ellas. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Pero me escriben cuando me ven. Tenemos material de trabajo para esta tarde en la comisión. Gracias a todos por estar. Gracias. Muchas gracias. Ahora es la jornada de casos clínicos, justamente. Se hacen actividades en todo el país. Sí, cualquier cosa. Bueno,
Bueno, en la charla lo que aparece como preocupación por parte de Confendi es la poca cantidad de matrícula femenina en las carreras de ingeniería y básicamente desde mi perspectiva, que es una perspectiva que comparte la red universitaria de género, es que hay situaciones socioculturales que son anteriores al ingreso a las carreras, que tienen que ver con la asignación de roles en relación a las profesiones que pueden desarrollar o no las mujeres, y luego también aparece una doble situación en el momento de la cursada de la carrera y la graduación de la carrera. En la cursada, todo lo que tiene que ver con las definidas metodologías históricamente trabajadas con aulas con varones y no saber qué hacer entonces en los ejercicios y en los trabajos asignados a los varones con las mujeres que están en el aula, y luego en la profesión con la repartición de tareas de cuidado y otras cuestiones que tienen que ver con las necesidades de la organización familiar que las mujeres tenemos asignadas desde el principio como tareas de cuidado, por ejemplo. ¿Así o más? Sí, perfecto. Y ahora hacemos otro. Sí, perfecto. Hasta ahí estamos con la problemática. ¿Cuáles serían como los desafíos para nosotros? Y los desafíos. Hacemos como otro. Yo me encargo solo de la grabación, pero Cuando te pues preguntaré. Y los desafíos del sistema universitario en relación a las cuestiones de violencia de género y de discriminación no se acaban ahí. La idea es que la capacitación que se haga en las universidades también alcance a los cambios culturales necesarios para que se eliminen cuestiones que están naturalizadas dentro de la cultura y que de alguna manera colocan a la mujer en determinados roles y la limitan en determinadas actividades. Parece que los cursos de capacitación obligatoria que la ley Micaela obliga a desarrollar en el marco universitario y en todas las instituciones del Estado es fundamental. Es el primer paso para trabajar en pos de la igualdad entre los géneros y entonces las mejores condiciones de estudio y de desarrollo profesional de toda la población. ¿Querés que diga algo más de Y otra cosa? respecto a este tema que hablabas sobre la cuestión de roles y todo eso, digamos, fuera de lo que es el ámbito universitario, ¿qué se podría hacer en relación a eso? Por ejemplo, Claro, por ejemplo, no sé, hay mujeres que tienen que cuidar a sus hijos, digamos. Bueno, no todas las universidades tienen guardería, no todas las universidades tienen